Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al segundo seminario sobre políticas para el desarrollo forestal sostenible. Este encuentro forma parte de un ciclo de seminarios organizados por PFC Chile. ¿No se escucha? Les contaba que es parte de un ciclo de seminarios organizados por PFC Chile con el propósito de establecer un diálogo social sobre los asuntos de interés forestal en el marco del contexto actual del país. El ciclo de seminarios es organizado por PFC Chile, cuyo mensaje es: somos parte del bosque y somos parte de ti. Además, el diálogo de hoy cuenta con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, que nos recibe en este auditorio. Mi nombre es Claudia Maldonado, soy editora general, tengo problemas con él, soy editora general de País Circular. Es un medio de comunicación dedicado a temas de sostenibilidad y medio ambiente y somos media partner de este seminario. Voy a invitar a Fernando Raga, expresidente de Corma y exdirector ejecutivo de Infor, para que nos comparta su visión sobre las plantaciones forestales como clave para la sostenibilidad de los bosques del mundo. Fernando es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, ha sido presidente de Corma, miembro del Consejo y director ejecutivo de Infor entre 2018 y 2022 y director de Forestal Mininco S.A., que es parte de empresas CMPC. Ha estado vinculado al sector forestal chileno por más de 35 años, trabajando en el área forestal de CMPC en funciones de desarrollo hasta el año 2012. Ha sido profesor de Economía Aplicada y Marketing de la Universidad de Chile, profesor de Gestión Estratégica de la Universidad del Desarrollo y ha escrito numerosos artículos y columnas de opinión publicados en Chile y también en el extranjero. Fernando nos presenta el tema plantaciones forestales, claves para la sostenibilidad de los bosques del mundo. Un aplauso para Fernando, por favor. Gracias. Oye, comienza, se avanza. Ya, ¿y para marcar para mostrar? No tengo idea. ¿No tiene? No. Yo creo que no tiene. ¿No tiene? No. Ya, No, sí. Bueno, no tiene. Con el dedo lo puedo hacer. Claro. Sí. Hola, buenos días. Hoy, en primer lugar, agradecer a PFC Chile la invitación para estar con ustedes. ¿Se escucha o no? Y también, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, que nos acoge en esta sala. Lamentablemente, varios de los que están aquí vieron esta presentación mía en Santiago. Así que ya saben que el criminal es el mayordomo al final de la charla. O sea, spoiler. Por lo tanto, conocen el final. Pero igual vamos a refrescarla. En esta portada quise colocar los bosques que todos sentimos que deben permanecer. Después vamos a ver que sí es necesario que estos bosques se protejan y aumenten su superficie. Aquí tenemos las plantaciones forestales de las cuales vamos a hablar algo. Y aquí busqué una representación del paradigma estructurante, decía Jorge, por el cual voy a partir, que es el cambio climático, que efectivamente hay un consenso amplio científico de que es el principal problema que hoy día enfrenta la humanidad, digamos. Si es así, partamos por recordar que hay elementos que contribuyen al efecto invernadero que es una de las razones, la causa principal del cambio climático. Y uno de ellos es la construcción. La construcción en el mundo de cemento, de acero, emite alrededor del 20% de todas las emisiones. Entonces, está claro que si uno encontrara formas de construcción que no emitieran eso, sería un gran aporte sobre el tema del
cambio climático. Y la construcción en madera es la solución que uno ve a simple vista. La madera tiene un efecto de que por cada metro cuadrado puede mantener capturado 1 tonelada de CO2 y evita emisiones por 1,1, o sea, tiene un efecto neto de 2,2. Eso es súper impactante si uno lo considera como una cosa a nivel de gran escala. Además, la madera, que es un material antiquísimo que usa el hombre, es también el material del futuro. La madera permite sustituir plásticos, lo cual impacta en menores contaminaciones por residuos. Acuérdense ustedes de que por ahí hay videos y hay reportajes de islas de plástico en el mar, digamos. Entonces, la madera precisamente ayuda a reciclar, ¿no es cierto?, y no contaminar con residuos sectores como los mares y como no solamente los mares, sino que muchos espacios públicos. La madera, además, desde el punto de vista de energía, no incrementa el ciclo del carbono y genera energía carbono neutral, a pesar de que la madera tiene problemas cuando las combustiones son malas de generar contaminaciones por partículas, pero se considera que el combustible de madera no es carbono neutral. Y ahí vamos a comentar más adelante una de las principales razones por las cuales se promovió en un momento, en los años 90, el combustible de madera para reemplazar carbón en Europa, con proyectos muy locos, digamos, que vamos a comentar un poco. Bueno, la madera es espectacular, pero tiene una característica: sale de los árboles. Entonces, necesitamos árboles para producir madera, y los árboles son parte de los bosques, que vamos a ver que los bosques son fundamentales para la vida del hombre. ¿Y cómo hacemos esto? Estamos introduciendo lo que llamamos una presión antrópica súper fuerte sobre los bosques al necesitar parte de estos bosques como madera. Decimos, oye, ¿por qué si estamos introduciendo esta presión antrópica, hagámoslo mejor con otra cosa? Es re buena la madera, pero hagámoslo con otros materiales. Vean ustedes, la madera tiene una gracia que otros materiales no tienen, y es que tiene incorporada en su estructura la energía desde ya. Obtuvo energía del sol. Entonces, vean cómo reemplazar madera por acero requiere 9 veces más energía, suelos de madera por concreto 21 veces más energía, muros de contrachapado, el computador me corre la cosa, no lo escribí arriba, 30 veces, y desde el punto de vista de emisión, vean ustedes que llega a ser hasta 15 veces más la emisión en cemento, en acero, digamos, que en madera. Eso significaría que si yo masivamente reemplazo el material madera por esos otros materiales, estoy generando una catástrofe desde el punto de vista ambiental. Así que, por el momento, la madera como material no es reemplazable. La humanidad necesita más madera para construir fibras y materiales. Es la solución más ambientalmente adecuada. Y después vamos a ver en un cuadro por ahí más adelante, de que la mitad de la madera que se usa en el mundo aproximadamente es para energía. Y esa también es complicado reemplazarla porque es carbono neutral. Entonces, a pesar de que ha habido alguna modificación en eso, como vamos a ver, reemplazar esta enorme cantidad de producto, digamos, en el mundo es sencillamente inviable, no solamente físicamente, sino que también desde el punto de vista de las alternativas ambientales. Bueno, la mayoría de los que están aquí tienen súper claro que los bosques son fundamentales para la vida humana.
75% de la biodiversidad del planeta, 45% de las emisiones de CO2 del planeta son capturadas por los bosques, además de todos los beneficios ecosistémicos que están listados abajo: regular el clima, enriquecen suelos, filtran, mejoran el agua, equilibrio de ecosistémicos naturales y los beneficios socioeconómicos con más de 1000 productos sobre base renovable y reciclable. Los productos de madera son esencialmente renovables. Por ahí hay gente que dice que la madera es extractiva. La verdad es que si uno la maneja bien, no es extractiva, es renovable. Aquí tenemos un gráfico que muestra por qué es preocupante el tema de las presiones antrópicas sobre los bosques. Esto es del WRI. Habla de pérdida anual de bosques de hasta 30 millones de hectáreas. Eso son pérdidas, pero no habla de las recuperaciones. Las pérdidas netas son del orden de los 4,7 a 5 millones de hectáreas al año, porque hay crecimientos, hay reforestación, etc. Pero esas pérdidas son básicamente por razones antrópicas. ¿Cómo funcionan estas presiones antrópicas? No solo por madera, sino por sustitución para otras cosas. Por dos vías bien claras. Una es la deforestación, derechamente, que la primera causa no es el uso maderero, sino que son los despejes para uso agrícola o ganadero. Después vienen las cosechas no sostenibles para madera y energía, quiere decir que no se preocupan que haya reforestación o que haya regeneración. Los incendios por causa humana, que están cada vez peores con el tema del cambio climático. Y la expansión urbana y la minería, que no es poca cosa el tema de la minería, sobre todo en zonas como el Amazonas, donde yo creo que los mayores daños los produce la minería. Bueno, está por otra parte uno que es bastante más soterrado, que es la degradación, donde el bosque parece que estuviera ahí, pero ya no es el mismo bosque, no tiene los mismos valores ecosistémicos, y es el primer paso para la destrucción total, digamos. Es más difícil de medir. Ahora parece que hay instrumentos para poder captar mejor la degradación, pero es súper complicado. Las cosechas no sostenibles son probablemente la primera causa. Los incendios por causa humana y el ramoneo de ganado entra aquí también en forma importante. Entonces, uno piensa, ok, ¿cómo protegemos estos ecosistemas de estas presiones antrópicas? Entonces uno dice, lo tradicional es, hay una necesidad, ¿no es cierto?, de la sociedad. Algunos presentan y dicen, aquí hay una industria. Yo digo, no hay una industria, no habría industria si no hubiera necesidad de la sociedad, primero. O sea, hay una necesidad de la sociedad que genera una presión antrópica y hay un ecosistema que está presionado y lo queremos proteger. Entonces, ¿qué es lo que todos tienden a hacer? Bloqueamos esa presión y prohibimos, multamos, cerramos ese ecosistema para que no reciba esa presión. Bueno, ¿qué es lo que normalmente pasa? Aquí decía la otra vez, en la otra charla, una presentadora, decía, la biodiversidad no se puede exportar, pero las presiones antrópicas sí. Las presiones antrópicas se desplazan a otros ecosistemas, pues, muy simple. Entonces tengo uno protegido y los que no me ven o los que no están tan protegidos en la práctica, para allá van las presiones. Me impresionó cuando estaba en el informe el tema de los tepuales en Chiloé, que los depredan para leña. ¿Ah? Entonces eso es como que no se pueden depredar los bosques nativos. Bueno, se siguen depredando, o sea, no los protegen bien. Se desplazó una presión antrópica a un ecosistema que no está protegido y no está verbalmente protegido, pero no está protegido en la realidad, ¿ya? Entonces,
¿Dónde están las verdaderas soluciones? Las verdaderas soluciones es generar ofertas que permitan actuar sobre la necesidad, sobre la demanda que genera estas presiones, pero una oferta que sea controlada, que tú sí puedas controlar. Una oferta que sea ecoeficiente, tecnológica, controlada, que cubra la necesidad, reduzca o elimine la presión antrópica. Y sobre eso se habla muy poco. Todo el mundo habla de inmovilizar, de proteger, de que no toquen esto, no, prohíban eso porque está muy malo, qué sé yo. Y lo que pasa normalmente es que eso lo único que hace es derivar el perjuicio de otro lado y probablemente incrementarlo. Aquí hay toda una corriente, cuando uno habla de ofertas alternativas, ecoeficientes, aquí hay toda una corriente, por favor les recomiendo que se lean un documento que está en internet, que se conoce re poco, pero que es muy interesante. No es muy largo, tiene como 20 páginas. Se llama Manifiesto Ecomodernista. Quizá tú lo conoces, Cristóbal, ¿no? ¿No? Te lo recomiendo. Por favor, te lo recomiendo. Un grupo de científicos, como 20 científicos, escribieron ese manifiesto precisamente sobre esto, sobre la forma en que tú, a través de incentivar el progreso tecnológico dirigido, puedes lograr proteger ecosistemas que te interesen o actividades que te interesen. Ecoeficiencia es la palabra clave, o desmaterialización del desarrollo, producir lo mismo con menos uso de recursos naturales. Un ejemplo que me gusta mucho es que en tiempos de la caza y la recolección necesitaban 100 hectáreas de bosque diverso para sostener una persona. Hoy necesitaríamos 180 planetas Tierra. Me corrigió ChatGPT anoche y me dijo 220 para 8 billones de personas. Y si lográramos que toda la Tierra emergida se plantara con bosques diversos, o sea, cerros, todo, desiertos, todo, serían 55 planetas nomás. ¿Ah? Hay una rebaja apreciable. De 1960 a la fecha, la Tierra para alimentar a una persona ha bajado a la mitad. En los últimos 20 años, la tierra necesaria para la agricultura se redujo en 50 millones de hectáreas, con 8.000 millones de habitantes. O sea, ¿son las preservaciones y las protecciones las que logran eso? No, son cambios tecnológicos. Estaba leyendo hace poco que en los años 80, cuando empezó el despegue de China, China no tenía teléfonos, o sea, tenía muy pocos teléfonos. Y los expertos empezaron a estudiar lo que significaba, no existían los celulares en ese tiempo, lo que significaba cablear toda China, con toda la gente, qué sé yo, porque venía un desarrollo económico salvaje que ya se estaba notando, y llegaron a la conclusión que en pocos años iba a reventar la industria del cobre. O sea, no iba a haber cobre en el mundo suficiente para respaldar esa demanda que se iba a sostener como por 10 años. Y era todo un tema, o sea, los tipos desesperados. Bueno, no pasó eso. ¿Por qué no pasó? No pasó porque apareció una oferta tecnológica que fue el celular. Y hoy día China no tiene teléfonos fijos y nunca los tuvo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Prohibieron ahí extraer el cobre? No prohibieron nada. O sea, hubo una oferta tecnológica, fue providencial, pero les quiero decir que eso es muy efectivo. También les cuento que en los años 50, un auto para moverse, un auto tenía como 4 a 6 kilómetros por litro para moverse en forma normal, un auto de los años 50. Hoy día un híbrido, no estoy hablando de los eléctricos que no tienen nada de consumo, pero un híbrido, que es lo que uno más ve, puede tener 25 kilómetros por litro como promedio. Entonces estamos hablando de 5 veces menos consumo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se prohibió consumir petróleo? No.
se generó una oferta alternativa. ¿Quién la generó? La tecnología intensiva. ¿Saben ustedes lo que pasaría? Hoy día ya hay carne generada en laboratorio. Si se reemplazara la ganadería completa, por favor que no me escuchen los ganaderos porque no les va a gustar el ejemplo, se liberarían 3.000 millones de hectáreas para otros usos, de las cuales por lo menos 1.000 millones serían bosque. ¿Eso es? ¿Protegieron algo? ¿Prohibieron algo? No. Están desarrollando una tecnología de punta que puede permitir cultivar carne de células madre sin matar animales, que a mucha gente se opone a eso, y que puede producir ese cambio gigantesco. Y no estoy diciendo en muchos años más. Esa carne ya existe, ya han logrado un nivel de costo que les permite hacer hamburguesas, o sea, está funcionando. Bueno, ese es un mensaje importante, porque vamos a ver que las plantaciones están en esta categoría. Y a propósito del tema del paradigma del monocultivo, yo creo que los dos mayores avances que han permitido que la gente pueda alimentar 8.000 millones de personas en el planeta, los dos mayores son, primero, la cocina. Cocinar alimentos expandió los alimentos posibles de una manera que hoy día si no existiera la cocina, nadie cocinara y tuviera que comer cosas crudas, como hacían los amigos hace muchos millones de años. El universo de alimentos sería, yo creo que como un 10% de lo que hay hoy día. De partida, poder cocer cosas que el organismo no digiere, expandió el horizonte de alimentos en un planeta que era el mismo, y la tecnología creó recursos que estaban ahí, pero combinados de otra forma, ¿no es cierto?, permitieron que llegáramos hasta hoy día con 8.000 millones de personas. Ese es uno, la cocina. ¿Y saben cuál es otro muy importante? El monocultivo. El monocultivo permitió que la gente hiciera agricultura. La agricultura es monocultivo hace 8.000 años. Y eso es un avance tecnológico, porque permitió que con muy poca tierra se lograra alimentar a mucha gente. Ya vimos lo que sucede si hubieran seguido en la caza y la recolección. 200 planetas Tierra hoy día serían insuficientes. Bueno, es para pensarlo, que cuando uno busque conservación tiene que buscar alternativas a la cadena completa, desde el origen de la presión hasta el posible daño a los ecosistemas que uno quiere proteger. Y otra cosa bien interesante. Fíjense, el mundo más o menos usa un poco más de 4.000 millones de toneladas o metros cúbicos de madera. ¿Saben ustedes, los que esto ya lo saben, spoiler, en los años 60-70, el consumo per cápita de madera en el mundo era 1 metro cúbico. Y había 4.000 millones de habitantes en el planeta en esa época. ¿Ya? Hoy día el consumo per cápita es medio metro cúbico, bajó a la mitad. Si no fuera así, hoy día estaríamos consumiendo 8.000 millones de toneladas de madera. O sea, eso sería un desastre para todos los bosques del mundo, porque no habría, ni siquiera con una política de plantaciones así de emergencia, se habría podido controlar eso. ¿Por qué se produjo esa reducción del consumo per cápita? Básicamente por reciclaje y tecnología. Tecnología aplicada a que ya no se necesitan grandes troncos para hacer grandes vigas, sino que se pueden hacer con vigas que consiguen la misma resistencia con 25% de la fibra, por ejemplo. Recordar que han ido mejorando la combustión, que es la mitad de la madera que se usa, es combustión. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Más arriba? No se escucha, ya.
el tema de la combustión, el tema de la combustión de madera, recordar de que una combustión abierta es 5 veces más ineficiente que una combustión cerrada, y que en la medida que uno va mejorando la combustión, va produciendo la misma cantidad de calorías con mucha menos madera. Eso está pasando en el mundo. Yo decía, puede haber sido sustitución, pero la verdad es que fue más bien al revés. En los años 80, a principios de los 90, hubo todo este fomento al uso de combustible de biomasa en Europa. Y por ejemplo, empresas como Shell creó una división forestal para controlar bosques y plantar bosques, por un lado para mitigar el cambio climático, pero por otro para generar pellets para la industria de Gran Bretaña. O sea, en ese tiempo no hubo un reemplazo de madera combustible por otras cosas, sino que hubo una mayor presión por madera combustible. Entonces, hay un tema de reciclaje y de tecnología detrás de este cambio enorme. Pero aún así, con ese cambio, vean ustedes que las proyecciones aquí de FAO, ¿ya? Estoy tomando, estos datos son de FAO. Las proyecciones de FAO hablan de que la madera para industria va a aumentar al año 2050, el consumo va a aumentar en 1.000 millones de toneladas por año. Y si agregamos 500.000 en la madera para energía, vamos a tener un aumento total de 1,5 billones de metros cúbicos por año al año 2050. ¿Y cómo dice FAO que se va a cubrir esta diferencia, que es súper grande? No está diciendo que se van a cosechar más bosques nativos ni que se va a hacer más manejo de nada. Están conscientes que las presiones sobre los bosques nativos hoy día son suficientemente altas y más que altas. Y por lo tanto, los bosques naturales no incrementarán su aporte según esta proyección. ¿Y cómo se va a resolver? Con plantaciones intensivas, le llaman intensivas a 15 metros cúbicos por hectárea por año y más, ¿ya? 33 millones de hectáreas más. Vamos a ver después lo que significa eso. En el fondo no es nada, desde el punto de vista de la cantidad de bosques que hay en el mundo. Esa conclusión ya la había sacado WWF en un informe muy bueno que se llama Living Forest, en Chapter 4, el año 2013. Hizo un análisis parecido, con números más grandes, porque los consumos per cápita eran más altos, o sea que estaba más terrorífica la cosa todavía. Pero ya llegó a esa conclusión. Y lo único que hace FAO es ratificar la misma. Son las plantaciones las que van a permitir que el bosque nativo, como este gráfico que les presenté antes, es la solución, ¿no es cierto?, a una presión antrópica, una solución que puede ser controlada y puede ser sostenible. Si se hace bien, obviamente, como todo. Ahora, las plantaciones mismas, uno tiende a evaluar la sostenibilidad de las plantaciones, pero no da lo mismo a qué nivel uno las evalúe. Si uno las evalúa a nivel hectárea o a nivel predio, puede conseguir resultados o imágenes distintas a si uno las evalúa a nivel territorio, país o incluso planetaria. Aquí, ese cuadradito la superficie refleja la cantidad de bosques que hay en el mundo. La superficie del cuadradito verde más oscuro, los bosques plantados, que incluye bosques europeos, etcétera, de crecimiento lento, 280 millones de hectáreas, 7% del total, y las plantaciones forestales intensivas, que son un 3% del total. O sea, estamos hablando hoy día de un universo pequeñito. Pero fíjense ustedes que hay una preocupación tremenda por ese 3%, porque es poco natural el 3%. Claro, es poco natural, es una solución tecnológica que no es necesariamente, no pretende imitar la naturaleza, pretende resolver un problema.
Entonces la tendencia es, no, ¿sabes qué? Vamos a tratar de que estas plantaciones sean más naturales. Perfecto. Si uno le introduce cosas que hacen disminuir la productividad por hectárea de las plantaciones, la gran gracia de las plantaciones para poder absorber esta demanda y quitarle presión a los bosques nativos es su productividad. En la medida que uno la hace más natural, entre comillas, la va transformando en algo más parecido a un bosque nativo que incluye que sea menos productiva y más cara. Si disminuyo la productividad afectando esa pequeña superficie, voy a tener más superficie para la misma cantidad de madera, más agua para producir lo mismo, y voy a generar más presión de demanda sobre ecosistemas naturales, en relación 1 a 7. Por cada hectárea de plantaciones que deje de producir, vuelco la misma presión sobre 7 hectáreas de bosque nativo a nivel mundial, en promedio mundial. Entonces, hay que ver si tiene sentido empezar a preocuparse en una sostenibilidad por hectárea o sostenibilidad por predio, de que eso sea muy biodiverso en cada predio. ¿No es mejor mirar el problema global y buscar una combinación a nivel territorio? Eso es mucho más lógico. En la medida que uno rigidiza dónde mide la sostenibilidad, lo que hace es precisamente introducir un costo enorme y dificultar la solución. ¿Y qué pasa si yo introduzco una serie de procesos también para naturalizar más esta unidad productiva que es una plantación? Puede tener madera más cara y, ojo, ahí voy a favorecer a los competidores que ya vimos como en la tercera lámina, que es un desastre. Entonces, la pregunta después de esta lámina es, ¿tiene sentido buscar que cada hectárea de plantación se parezca a un bosque natural? Yo digo, no, no tiene ninguno. ¿Ya? Y sobre la sostenibilidad, hemos hablado de sostenibilidad a nivel planetario, pero uno tampoco puede tener cosas que sean realmente peligrosas o que sean realmente perjudiciales en un extremo en que se vaya a una tecnificación intensiva tremenda de una plantación. ¿Cómo uno se puede asegurar de eso? Bueno, ni siquiera voy a gastarme mucho tiempo en eso porque hay especialistas. Los estándares de certificación internacional, el PFC, el FSC, se preocupan de eso y lo hacen bien. En Chile, por ejemplo, hay grandes resultados. Estábamos viendo ayer una entrevista que le hicieron a Andrés, y es verdad cómo la certificación ha influido en mejores prácticas, por lo menos en las empresas que pueden financiarlo. Esa es otra. Esto pareciera ser diseñado para las empresas que pueden financiar. El 30% de los que no pueden es el patio trasero y ahí puede pasar cualquier cosa. Y ahí el Estado aparentemente debiera tener algo más que decir. Bueno, entonces yo creo que eso está suficientemente cautelado con los buenos estándares de sustentabilidad forestal que hay y ratificar que buscar la sostenibilidad a nivel hectárea o incluso territorio podría generar consecuencias ambientales negativas a nivel país, bosques del mundo o nivel planetario, si no lo hacemos bien. Aquí, esto no tiene nada que ver con lo anterior, pero sí tiene que ver con el paradigma estructurante, que me gustó harto eso. La verdad es que es cierto, es totalmente cierto. Con el paradigma estructurante, si nos preocupa la captura de carbono, ahí tomé de un estudio de Infor, donde está don Hans Grosse, es parte de ese estudio, está Fernando Droppelmann, André Laros, parte de ese estudio, que mostró que bueno, las plantaciones forestales pueden capturar
carbono al menor costo para la sociedad dentro de una batería de alternativas que incluyen distintas opciones de bosque natural. En algunos casos, 6 veces menos. En un caso en que la forestación requiere cero costo, como el caso del Eucalyptus nitens, en ese caso sería infinitamente más caro cualquier cosa. Pero es muy interesante porque muestra que las plantaciones pueden ser una alternativa incluso como sumideros permanentes, si es que realmente funciona bien el tema que nos contaba Cristóbal de poder ir como créditos contra los impuestos verdes, y estos impuestos verdes tuvieran un valor un poco más cercano a los valores internacionales o a los precios sombra. Definitivamente podría ser una buena opción. Y lo que sí que volvemos a insistir, o yo vuelvo a insistir en una cosa que insisto siempre, pero parece que no mucha gente sigue esta idea, de que en todos estos temas ambientales hay que ver los costos para la sociedad. O sea, hay soluciones que son a lo mejor más bonitas, que son más, hacen más sentido común, pero de repente uno le mete números y resulta que no dan, o son 5 veces o 10 veces más caras que otras. Entonces, no es indiferente el costo social que tenga una ruta de mitigación de una presión, de una presión antrópica sobre el medio ambiente. No es indiferente. Y el último dato, a propósito también del paradigma de la erosión, que también me gustó. Esta es una lámina muy antigua que muestra que la mayoría de las plantaciones en Chile se estableció en terrenos con distintos grados de erosión. Eso nos dice varias cosas. Una, bueno, que fueron parte de lo que decía Jorge, de la lucha contra la erosión, que entre paréntesis parece que nunca más ningún ecologista pescó la erosión como un tema. Nunca más lo volví a escuchar, siendo un tema súper serio en Chile y en muchas partes. Bueno, y también nos muestra que si son zonas erosionadas, quiere decir que ya hace tiempo que no había nada en esas zonas. Poco también para botar el mito de que las plantaciones se establecieron a costa del bosque nativo. Poco como ya está un poco pasado de moda, pero igual existe. Entonces, después de dichas estas dos últimas cosas, hacemos un pequeño resumen de lo que dijimos aquí. Los problemas ambientales de los bosques tienen una alta componente de causas antrópicas. El mundo necesita más madera y más bosques. Los bosques naturales deben conservarse, ¿cierto? Para conservar no basta proteger. Se necesita satisfacer la necesidad humana que genera la presión. Las soluciones a las presiones antrópicas deben ser ecoeficientes y controladas. Las plantaciones forestales son la principal solución de este tipo en los bosques. Absorben la demanda por madera con poco uso de recursos naturales. Permiten satisfacer las necesidades del futuro sin presionar destructivamente los bosques naturales. También dijimos que la búsqueda de sostenibilidad de plantaciones a nivel micro puede ser contraproducente para la sostenibilidad de los bosques y la mitigación del cambio climático a nivel global. También dijimos que la sostenibilidad a nivel micro está cautelada por los principales estándares de certificación forestal, que lo hacen muy bien. Y además, en las dos últimas láminas, las plantaciones son la solución silvícola menos costosa para la sociedad para capturar carbono y además controlan la erosión y recuperan suelos, permitiendo futuras restauraciones con bosque nativo. Así que, volviendo al título de la presentación, las plantaciones forestales son claves para la sustentabilidad de los bosques del mundo y también para la mitigación del cambio climático. Eso es. Muchas gracias.